Detrás de cada historia hay un milagro. Detrás de cada milagro está la fe. Detrás de la fe hay un poder. Y detrás de ese poder está Dios. Bienvenidos a Decido Creer Podcast, porque al que cree, todo le es posible. Hola, Dios te bendiga, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido de nuevo a otro episodio más de Decido Creer Podcast. Y si eres nuevo por acá y nunca antes habías escuchado los episodios de Decido Creer Podcast, te recomiendo que vayas a ver los episodios pasados y que los puedas escuchar y también que los puedas compartir con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, con todas las personas que te rodean. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que últimamente me ha llamado muchísimo la atención y viene rondando mucho en mi cabeza. Incluso Dios como que me ha hablado de diferentes maneras con relación a este tema, y es ocuparnos de las cosas de Dios. Y desde que yo estaba chiquita, mi papá siempre nos decía a mi hermanita y a mí una frase que esa frase nunca se me olvidó, y precisamente estos días la escuché en redes sociales. Y esta frase es la siguiente: si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupará de las nuestras. Y de verdad que uno se pone a pensar y uno se pone a meditar y más esta frase, y uno es como que tiene toda la razón. Y como que, ¿qué negocio es este? O sea, yo creo que sería el mejor de los negocios, que Dios se ocupe de mis cosas, que Dios se ocupe de mi situación, que Dios se ocupe de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio, de mi casa, de mi hogar, de todo lo que me rodea. Que Dios se ocupe de eso sería como lo mejor que nos podría pasar, ¿cierto? Pero eso no es tan fácil, no es como que, ay sí Dios, ocúpate de mi vida y ya, te entrego mi vida y ya, no. Para eso tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios, tenemos que entregar nuestra vida, ¿cierto? Y hay un versículo en San Mateo, capítulo 6, versículo 33, voy a leer la versión de la Reina Valera 1960, y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros nos encargamos primeramente de las cosas de Dios, Dios se encargará de las nuestras, priorizando todo lo que es importante para nosotros. Dios se encargará de nuestra familia, Dios se encargará de absolutamente todo, de las situaciones que estemos pasando, pero nosotros nos tenemos que encargar de las cosas de Él. Y me pongo a pensar, y es que hay veces en nuestro día a día, nuestro corre, estamos que trabajando, que estudiando, que los hijos, que la vida social, que hacer ejercicio, que tenemos mil cosas que debemos de hacer en un solo día. Y hoy los días están pero corriendo de una manera. Despertamos, ya es de mañana, cerramos los ojos y los volvimos a abrir y ya está mediodía, y ya la tarde también se va en un 2x3, ¿cierto? Entonces como que no está rindiendo el tiempo, y cada día se va volviendo más difícil sacar tiempo para las cosas de Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Porque no priorizamos las cosas de Dios antes que las otras cosas. Y es que, ay no, es que no me queda tiempo porque me levanto súper madrugada, hago el almuerzo para llevar al trabajo, me voy corriendo al trabajo, llego ya por la tarde súper cansada, me voy a estudiar, llego del estudio, ya estoy súper cansada, a hacer trabajos de la universidad o hacer algo, y me acuesto y ya no tengo ni fuerzas, no tengo ni alientos para orar, y ya quedo dormida, y el otro día la misma rutina, ¿cierto? Entonces estas rutinas nos están consumiendo a tal punto de que no estamos teniendo un contacto con Dios, de que no nos estamos ocupando de las cosas de Dios, como de la oración, como de la lectura de la palabra de Dios, como de servirle a Dios, que es tan importante también. Y como que estas cosas están pasando todos los días y se nos está yendo la vida simplemente en unas rutinas que nos están dejando sin ánimos, que nos están dejando sin fuerzas, que nos están dejando sin una comunicación con Dios. Pero aquí es donde vengo yo a decirte hoy que si tú te ocupas de las cosas de Dios, Él se ocupará de las tuyas.
Y hay veces yo sé que puede ser muy difícil priorizar las cosas de Dios, pero no es imposible. Y les traigo acá algunos tips que podemos empezar a implementar en nuestro día a día para sacar ese tiempo y ocuparnos de esas cosas de Dios. El primer tip que tengo es mantener una rutina de oración y de lectura de la Biblia. Sí, pero ¿cómo lo hago? Yo siempre lo he querido hacer, pero es que no tengo el tiempo. Ya sabemos que las rutinas son muy agitadas, muy ajetreadas y no nos da el tiempo. Bueno, pues si tú te levantas a las 6 de la mañana, pues levántate a las 5:30. Si tú te levantas a las 5:30, levántate a las 5. Si tú te acuestas normalmente a las 10:30, acuéstate a las 11. Yo creo que esto es cuestión de que cada uno aprendamos a priorizar. Yo creo que si por ejemplo nos dicen, mañana tienes el día libre, listo, súper, mañana me voy a pasear, pero tengo que madrugar más para poder disfrutar el día en el paseo. Y si madrugo más, madrugo 4 de la mañana y no tengo ningún inconveniente en madrugar a esa hora, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más si madrugamos más para buscar las cosas de Dios? Entonces yo te invito a que de alguna manera saques tu tiempo de oración y saques tu tiempo de lectura de la palabra. Puedes empezar a sacar 15 minutos de oración, empezar a sacar media hora de oración, empezar a sacar 10 minutos de la lectura de la Biblia, 15 minutos de la lectura de la Biblia, y vas a empezar a notar la diferencia. Qué bueno, que me da muy duro levantarme en la mañana, pero tengo una hora de almuerzo. Listo, si tengo una hora de almuerzo, en media hora puedo almorzar y en media hora puedo buscar de Dios, puedo leer la Biblia, puedo orar, puedo hacer otra cosa que me edifique espiritualmente, ¿cierto? Entonces es como buscar ese espacio. Y es que en estos días estuve en una conferencia en el que la conferencista nos decía como escriba en un papel, escriba toda su rutina y empiece. Listo, yo normalmente me levanto de 5 a 5:30 me arreglo, de 5:30 a 6 hago el almuerzo, de 6 a 7 voy en el transporte público. Haga una lista de toda su rutina. Y va a ver que en esa lista va a haber por lo menos 1, 2 horas, media hora en el que va a tener un espacio. Y ese espacio lo puede dedicar a las cosas de Dios. Ese espacio lo puede dedicar a la lectura de la Biblia, ese espacio lo puede dedicar a orar, a mantener una comunicación con Dios, pero es respetar ese espacio, así como respetamos el espacio de ir al trabajo, así como respetamos el espacio y el tiempo de estudiar, así como respetamos el espacio de comer. Ahora cuánto más no debemos respetar nuestro espacio de oración o de lectura de la Biblia. Entonces este es el primer tip que les tengo. El segundo tip es tener una disposición para servirle a Dios. Y es que hay veces estamos tan afanados en nuestra vida que decimos, no, es que no tengo tiempo para servirle a Dios. No, es que no me da el tiempo. No es que yo no quiera, pues yo quiero, pero es que no tengo el tiempo. Pero las excusas nunca nos van a permitir tener ese tiempo. Siempre va a llegar una excusa. Ay, es que tengo que visitar a mi familiar que está enfermo. Ay, es que tengo que estudiar. Ay, es que tengo que trabajar. Ay, es que tengo que hacer la comida. Ay, es que tengo que arreglar la casa. Y van a resultar miles de excusas, porque las excusas, y bueno, no lo pongamos así como excusas, sino que van a resultar miles de tareas que sí debemos hacer. Pero, ¿por qué no dejar esa tarea como para un poquito más tarde? ¿Por qué no de pronto madrugar más? ¿Por qué no como separar esa tarea para otra ocasión? ¿Por qué no? Y empezar como a buscar esos espacios. Una vez estaba hablando con una persona y nos decía como que, bueno, en estos momentos ustedes no están sacando el tiempo para Dios, pero va a llegar un momento en el que lo van a tener que sacar y no de la mejor manera. Es decir, ustedes en estos momentos están viviendo su vida súper ajetreada, súper en un corre-corre, pero si llega un momento en el que llega una pérdida de algún familiar, que llega alguna enfermedad en tu hogar, en tu casa, y vas a tener que detenerlo, a la fuerza, pero lo vas a tener que detener. Entonces, ¿por qué mejor no detenernos ahora que no de pronto estamos viviendo estas situaciones tan difíciles y mejor encargarnos de las cosas de Dios ya antes de que de pronto sea tarde
o antes de que tengamos que vivir algunas de estas cosas que obligatoriamente nos hagan detener nuestra rutina. No siempre tenemos que servir a Dios desde el altar. Los que lo pueden hacer, los que lo podemos hacer, gloria a Dios, y de verdad que es un honor, pero servirle a Dios es poderle servir de muchas maneras, es hacerlo de muchas maneras, ayudando en el aseo en la iglesia, evangelizando a una persona, hablando de Dios, hablándole o aconsejando a alguna persona con la palabra de Dios por medio de redes sociales. Hay muchas maneras de servirle a Dios en su hogar, en su familia, dando ejemplo, siendo como esa luz en tu trabajo. Entonces hay muchas maneras de servirle a Dios, pero tenemos que tener esa disposición, decirle: Señor, yo te quiero servir, pero lo quiero hacer y voy a tratar en lo posible de separar mi espacio para ir a los cultos, de empezar a participar más en las actividades de la iglesia, de ser una luz en mi trabajo, de servirte con mi familia, de tener devocionales familiares. Hay muchas maneras de servirle a Dios, entonces tienes que priorizar ese servicio a Dios, esa disposición de servirle a Dios. Otro tip, el cual nos podría servir mucho, es mantener una oración constante en nuestro día a día. Yo me estoy leyendo en estos momentos un libro que se llama A Solas con Dios, de John MacArthur. No me lo he terminado, pero me ha parecido súper bueno por si lo quieren leer, un recomendado. Hasta el momento ha sido espectacular. Y este libro decía como habla de mantener una constante relación con Dios, una constante oración a Dios. Esto no quiere decir que todo el día estemos arrodillados, que todo el día estemos o que 5 o 6 veces nos tengamos que arrodillar para mantener una conversación con Dios. No, esto significa que en nuestro día a día, en nuestras actividades rutinarias, mantengamos una comunicación con Dios. Es decir, si yo me levanto en la mañana y me voy para la cocina a preparar algo, que yo pueda mantener ahí una comunicación con Dios. Cuando vaya en el transporte, empezar a hablar con Dios de diferentes temas, de diferentes cosas. Señor, mira lo que estoy pasando, no sé qué hacer, estoy un poco preocupada, ¿qué hago? ¿Cierto? Y es mantener esa constante oración y empezar a darnos cuenta de que muchas cosas de las que vivimos en nuestro día a día es Dios que te está ayudando, es Dios que nos está ayudando. Y a mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, salgo y estoy en el transporte público, o estoy en el trabajo, o estoy en diferentes cosas, y resulta que pasa algo y yo digo: wow, Señor, ese fuiste tú, gracias porque ese fuiste tú. Por ejemplo, una vez me pasó que yo estaba súper cansada, venía del trabajo y yo trabajaba en una floristería y me tocaba todo el día estar de pie y me dolía mucho la cintura, estaba súper cansada y venía en el transporte y yo me tenía que bajar en la última estación del metro. Entonces eso era un trayecto bastante largo, casi de 40-45 minutos. Y me tocó parada porque había mucha gente y yo estaba tan cansada y yo: ay, Señor, yo necesito sentarme, estoy tan cansada. Y en la próxima estación se bajó un montón de gente y quedaron muchos espacios libres y yo me pude sentar. Y yo dije: Señor, este fuiste tú. O sea, cosas tan sencillas como esas, pero que le demos la gloria a Dios y que sepamos que eso viene de parte de Dios. O, por ejemplo, cosas tan simples como que en el trabajo te digan: no, tranquila, yo te puedo ayudar con ese proyecto que tienes, o entre todos lo vamos a hacer. Bueno, como ese tipo de cosas así pequeñas, esos pequeños detalles que Dios todos los días puede tener contigo en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, en tu hogar, en la iglesia, en todas partes, pero que seamos conscientes de que Dios está en nuestra vida y en esos pequeños detalles Dios también obra y Dios también se deja ver. Pero esos pequeños detalles solamente se pueden ver cuando mantenemos una constante comunicación con Dios. Cuando estamos en una constante comunicación, cuando estamos en una constante oración, cuando tenemos como una relación muy aferrada a Dios, cuando tenemos una relación muy íntima con Dios, ese tipo de detalles los empezamos a sentir y los empezamos a notar en nuestro día a día. Entonces, mantener esa relación constante con Dios todos los días y en todo momento. Tengo acá un versículo que es, este versículo es muy diciente. Dice en Romanos 8,
versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por una situación muy difícil que sea para tu vida, esa situación te está ayudando para bien. En alguna cosa te está sirviendo a edificarte, a buscar más de Dios. Bueno, y ya sobre este tema hemos hablado mucho en los podcasts pasados, pero este versículo viene muy ligado a este tema de ocuparnos en las cosas de Dios, y es que si nosotros nos ocupamos en las cosas de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien, todas las cosas nos van a salir bien, porque Dios está de nuestro lado. Qué bueno que hoy le podamos decir a Dios: Señor, yo me quiero ocupar de tus cosas, pero ocúpate tú de las mías. Ocúpate de mi trabajo, ocúpate de mi familia, de mi hogar, de mi casa, de mi estudio, de mis relaciones, de necesidades, de mis problemas, de mis angustias, de mis pensamientos. Ocúpate de absolutamente todo, entreguémosle todo a Dios, pero Él se ocupará de tus cosas cuando tú te ocupes de las de Él. Y ya para terminar, quiero dejarte un par de preguntas para que tú reflexiones desde allí donde me estás escuchando. Si de pronto no puedes reflexionar en estos momentos, qué bueno que puedas sacar hoy mismo, hoy que estás escuchando este podcast, que puedas sacar un espacio, ya sea en la noche, cuando estés acostado en tu cama, antes de dormirte, que puedas pensar en estas preguntas y puedas reflexionar. Y la primera pregunta es: ¿realmente estamos priorizando las cosas de Dios? ¿Realmente estoy priorizando el tener un momento de oración hacia Dios? ¿Realmente estoy priorizando en leer las escrituras? ¿Realmente estoy priorizando esto? Y si no lo estás priorizando, ¿qué puedo empezar o cómo puedo empezar a trabajar para priorizar estas cosas? La segunda pregunta es: ¿crees que si te ocupas en las cosas de Dios, Él se ocupará de las tuyas? Es importante, es muy importante tener esta convicción y tener esta fe de que Dios se ocupará de nuestras cosas. No es lo mismo una persona que empieza a buscar de Dios, pero que no confía de que Él pueda cambiar tu vida, de que Él pueda encargarse de tus cosas. Tú tienes que cambiar tu chip y tú tienes que empezar a tener fe y empezar a pensar de una manera en que si tú te encargas de las cosas de Dios, Él se encargará de las tuyas. Ahora te pregunto la última cosa, y es: si tú ahora no estás teniendo tiempo para Dios, ¿cómo vas a ir al cielo? Porque en el cielo vamos a estar 100% de nuestro tiempo dedicado a Dios, alabándole, glorificándole y estando allá en una relación íntima con el Señor. Y si no la estamos teniendo acá, mucho menos la vamos a poder tener en el cielo. Entonces te invito para que empieces a priorizar las cosas de Dios, para que nos ocupemos de las cosas de Dios, y Él se ocupará de las nuestras. Dios te bendiga, espero que te haya gustado mucho este podcast. Tendremos nuevos invitados para los próximos podcasts, así que no te los pierdas. Recuerda compartirlo por tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia. Y bueno, espero que haya sido de bendición para tu vida. Un abrazo y Dios te bendiga.